Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, bienvenidos. Hemos cambiado de operador hoy día. John Geraquito está con nosotros. Muy buenos días, John, ¿cómo estás? Muy buenos días, John. Y está de manga corta, este es un hombre valiente que no le teme al frío. Acá yo estoy con todo lo que me he podido poner encima. De verdad, bueno, Ismael también está bien abrigadito. Con casaca. Yo con todo, con chalinda, con ruana, con todas las cosas que iba encontrando y me las iba poniendo. Hace mucho frío esta mañana, así que abríguense bien. Los que no han salido y los que están afuera, también, por supuesto. Pero lo que sí está caliente es la política peruana. Hoy va al Congreso de la República el ministro de Defensa, va a la Comisión Permanente, el ministro cuyo nombre para mí es impronunciable. ¿Cómo se llama el ministro? ¿Balikiki? Nunca Jackie Balakivi. Jackie. Imagínate. Jackie Balakiki. Balakivi. Balakiki. Muchos me han dicho, es tu fuente. No, ¿cómo hacer mi fuente? Yo si no puedo pronunciar su nombre. En todo caso, el ministro es economista. Y estos son temas complicados, jurídicos. Ojalá que llegue un buen asesoramiento jurídico para que dé algunas explicaciones que creo que caben. Oigan, por la tarde estará. Hoy Jackie por la Balakivi tarde estará en el ahí Congreso, en sí. el ministerio, en la Comisión de Permanente. Todo esto a raíz de que de una denuncia penal contra el equipo de periodistas de Panorama, porque en abril pasado se transmitió un reportaje en el cual se revelaba la existencia de un documento secreto que era una rendición de cuentas de gastos del año 2015, de noviembre del 2015 en realidad, por 49.000 soles, que reportaba los gastos de inteligencia en el pago de colaboradores y gastos menores, o sea, restaurantes, atenciones, etcétera, ¿no? Y esto ha generado una enorme polémica entre los propios periodistas. Ayer había un columnista que decía que yo estaba sola. No, no es que esté sola, es que creo que soy la única que estudia Derecho, pues entonces algo más puedo aportar que el resto. Lo cierto es que mi información el domingo, mi informante el domingo no se equivocó. Y mientras ayer comentábamos que habían congresistas en la Comisión de Defensa e Inteligencia que de manera secreta y reservada habían dado vivas a la denuncia a los periodistas, es más, exigido, y tan es así que al día siguiente se presenta la denuncia, el 13 de mayo pasado, pues Diario Exitosa, dirigido por Juan Carlos Tafur, había conseguido el texto transcrito y lo había publicado. Pero no solamente eso, lo más interesante de todo es que Juan Carlos Tafur, con el que pude hablar ayer, lo llamé para preguntarle si había un link, ¿no? Para leerla toda, pues por toda la sesión secreta. Completo, claro. Sí, y me dice, mira, yo llamé al abogado y me dijo que mejor no la publicara completa, sino solamente los párrafos referidos a las intervenciones de los congresistas que pedían la denuncia de los periodistas. Para que vea que ahora pues hay que llamar pues al abogado antes de publicar un documento que es secreto. No se expone en el texto de Exitosa el íntegro del documento, ni tampoco la exposición del ministro Balakiki, que Balakivi. nunca puedo, tal vez como fuera bikini, ¿ya? Balakiki, que Balakidi, que, no, lo dije mal de todas maneras. Balakivi. Balakivi, que dijo pues lo que yo he contado, que había un problema de seguridad en el BRAE, ya, nos guste o no. Lo que yo he añadido en mi columna de anoche es que, ya lo he comentado ayer acá, de las 3 personas colaboradores que hoy día el comercio dicen que son la prueba plena y que hubo peculado, bueno, 3 de ellos ya le dijeron al Ministerio Público hace días, ya al Tribunal de Justicia Militar, la parte de Fiscalía, digamos, pues están haciendo su propia investigación, que se han recibido, pues, ese es el problema. Ya lo sacaron de la zona del Braem, por si acaso, no se puede dar esa información con la gente ahí. Pero yo vuelvo a decir una cosa que a mí me parece evidente, o sea, la lista de soplones del ejército no puede ser pública, pues. O sea, se nos perdió el sentido común. Claro. Entonces, claro, o sea, tú digas, no, es que no son soplones, son falsos soplones. Bueno, pero resulta pues que sí son soplones, pues. Estoy usando una palabra lumpenesca para que todos entiendan, ¿no? Estos colaboradores no son los espías oficiales de inteligencia que han estudiado. No, son gente que se mimetiza con la población, ¿no es cierto?, que va a sitios donde
un Y oficial no que puede la ir. característica de su trabajo es precisamente la de incógnita, ¿no? Datero, Claro. datero. Entonces, mira, hay una reunión de narcos en el burdel tal. Perfecto, tú ya lo tienes ubicado. Entonces metes a alguien para que escuche, lo que fuera. Es un trabajo feo, pero alguien lo tiene que hacer. Y es un trabajo peligroso, y es un trabajo muy cauteloso, lleno de confidencialidad. Pero si no lo hace alguien, pues vamos mal, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo. El tema aquí es que yo no creo que sea una bestialidad haber denunciado a los periodistas de Panorama. Lo que creo es que los periodistas de Panorama tienen que buscar una buena defensa. Porque si no buscan una buena defensa, en 8 meses las solidaridades se acaban. Ya han visto lo que vale la solidaridad de un congresista de la boca para afuera, ¿no es cierto? Hay que ir al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Que no hubo dolo. Es decir, que hubo la intención de informar, una información que se creyó que era interés público, pero que en los hechos se ha demostrado, o se está demostrando en el proceso que no lo es. Porque si el fiscal llega a la conclusión de que si hubo la intención de revelar los nombres de los soplones del ejército de Ibrahim, la cosa va pésima para el periodista, pero mal, de verdad, no es por fastidiarlos, es la verdad. A veces los abogados dicen que ustedes son portadores de malas noticias, o por otro lado no son portadores de malas noticias, sino, ¿cómo me dicen a mí siempre? Hay un abogado para cada idea. No es así no funciona, ¿ya? Y este asunto es bien complicado, porque además lo va a resolver el Ministerio Público en otro gobierno. No se podrá decir que hay influencia del gobierno, o que ese ministro se va en 20 días. No hay mucho más que decir, ¿no? Pero el Ministerio Público no va a resolver el archivo en 20 días, va a resolver el archivo en N meses, porque son unos lentazos pues, para resolver este tipo de cosas. Además, es complicado. Entonces he escrito largo sobre el tema, a los que les interese. No a mucha gente le interesan estos libros, pero a los que les interese, rosamariapalacios.pe. Ahí podrán leer, y yo le agradezco a Mael que siempre que yo en la mañanita me lee. Te digo, no todos mis colegas me han leído, ¿ah? Te juro que a veces voy a contar un día, y yo llegaba y decía, yo he escrito sobre eso ayer. ¿Ah, sí? Ni te leía, ¿no? Qué barbaridad. Ahora, hoy día tenemos un día también muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Maestro. Gracias, profe. Maestro. No, gracias, profe, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que decir. Todos hemos tenido profesores muy especiales en nuestras vidas. Espero yo ser alguna vez alguna profesora especial para alguien. Yo enseño ahora en la universidad, no enseño en el colegio. ¿Tú enseñas? No, todavía deberías. no. He tenido muy buenos profesores, tanto en el colegio como en la universidad. Y uno de ellos, precisamente, y quiero recordarlo ahora, es mi padre. Bueno. Mi padre fue mi profesor. Sí, me has Imagínate. contado. Y la situación para un hijo de un profesor es complicada, ¿no? Es Porque horrible. se supone que es más fácil todo para él, pero no, es más bravo, ¿no? El profesor es más exigente contigo. No solamente eso, sino que los otros chicos te miden. Seguro porque Sí. tu papá te enseña, Sí, pues, sí. seguro te dan las preguntas del examen, pues. Entonces, claro, tú siempre vives como que, pucha. Muchos profesores que enseñan en el colegio a sus hijos dicen, ¿sabes qué? A mi hijo no me lo pongas en mi clase. Ajá. Claro, pero eso se puede hacer cuando el colegio es grande, pues, Claro. pero en los miles de colegios que hay en el Perú donde nos escuchan, sí, no es posible muchas veces. Entonces, nada, con todo. ¿Y cuál es la especialidad de tu papá? Historia. Historia. Sí. Profesor de Sí, historia, qué lindo. Bueno, Sí. con razón te gusta la historia tanto como a mí. Me encanta. Sí, los que hemos tenido en casa mucha formación sobre historia, nos gusta pues, entonces no nos dedicamos a eso, pero nos agarra el gusto, entonces nos gusta trabajar en el convento de Santo Domingo. ¿No es cierto? Claro, pues. Ayer pasé al congresista Javier Velázquez. Sí, te vi, estaba muy emocionado viendo los azulejos por ahí. Oye, ¿tú sabes que en 25 años de congresista jamás había venido? No te puedo creer. A Estando tan cerca. A 4 cuadras. De hecho, que tenemos que organizar un paseo. Mm. Yo organizo acá con los padres un paseo parlamentario. Digo, pero mira, acá te puedes venir a rezar, a escuchar los pajaritos. Este es un jardín hermoso en el centro de Lima que nadie conoce. Una especie de jardín escondido. Además, que tiene 400 años. Te puedes parar acá y conectarte con el pasado, ¿no? Sí. Y no lo conocía. No lo conocía. Me dijo, esto es hermosísimo. No lo conocí. Casi lo convenzo para que se case por la iglesia acá. Pero estoy a punto, ¿ah? Yo siempre procurando regularizar pues las situaciones que hay que regularizar, ¿no? Muy bien. Entonces la pasó muy bien, y lo cual consta además a un sacerdote con el que nos encontramos, cuyo nombre no conozco, el padre estaba esperando en la sacristía, ¿ya? Muy bueno, y nos dijo, pasen.
y nos bendijo a los dos, a la vez, juntos. A mí, al congresista Velázquez Gesquén. Entonces, buenísimo, lo mandó con, venga para acá, le dijo, lo bendijo y todo. Ah, mira. Ah, sí. Entonces, como yo digo, ¿qué invitado sale de una radio hasta con bendición? Solamente los que ¿Y vienen. lo has pasado por la Puerta Santa? También, mira, ya ya. expliqué, pero le dije Sí. que tenía que confesarse y comulgar, ¿no? Ah, bueno. Y que no teníamos cura que pudieran confesar durante 3 horas al día. Debe ser complicado confesar a un parlamentario, ¿no? Tiene que sacar Imagina. cita especial. Sí, ¿no? Cita especial, pero debe durar No, pero mentira, ahora los padres se confiesan rápido, ¿no? Sí. Sí. Hay un trámite abreviado. Bueno, Día del Maestro. Y recordamos Día del también... Maestro, tu papá te enseñó, ¿tu mamá también es maestra? No, mi mamá no era maestra, mi mamá era administrativa. Mi padre, Luis Soto García, era profesor. Ah, pero tu mamá era administrativa del Sí. magisterio también. No. De otro ámbito. Ya, totalmente, sí, pero tu papá se hizo toda la carrera de docencia. Toda la carrera. Qué vocación. Sí, sí. Qué vocación. Yo realmente admiro a los profesores, sobre todo los de secundaria, ¿no? Porque, en fin, los profesores y profesoras de primaria, todavía los chicos pues no están en la adolescencia, en esa etapa tan complicada, ¿no? Es bravo, sí. Pero el profesor de adolescentes, ese es un santo, ese se va al cielo en cuerpo y alma. Tiene que enfrentarse a un grupo de viciosos, Sí. olorosos, granulientos, es decir, toda clase de, ¿no? De juergueros, chacoteros, ¿no? Pero con muchas expectativas y esperanzas en el futuro también, ¿ah? Ah, claro. De verdad que todo es emocionante en la adolescencia. Todo es extremo. Todo es extremo, sí. Entonces pasan del entusiasmo loco a la depre absoluta y, bueno, un trome. ¿Tu papá sigue enseñando? No, ya falleció mi papá, ya está No en el te puedo cielo. creer. Sí, está con el gran maestro por ahí. Y dime tranquilo. tú, ¿hasta su muerte enseñó? No, llegó a jubilarse mi papá. Llegó a jubilarse. Sí, llegó a jubilarse. O sea Y que lo recordaba hasta 30 ahora. años como maestro, fácil. Más, ¿ah? Más. Creo que más, fácil. Increíble. Y siempre en tu colegio. Siempre en el colegio salesiano, Sí. Bosco de Callao. Eso, salesiano. Estamos acá, tenemos un infiltrado. No, mentira. Salesiano, pero salesiano los del centro de Lima. Lo del Callao. Del Callao, Ujú. del Callao. Y Sí. siempre fueron chalacos. Siempre fue mucho la O cosa. sea, encima, chalaco. Estamos fregados. Estoy acá, chalacos, salesianos. No, sí. O sea sí. que, qué maravilla. ¿Y en qué año te enseñó tu papá? Toda la secundaria, desde primero ¿Toda? hasta quinto. Ah, ¿qué Sí, tal? tenía 2 ¿Así? materias, historia y también le habían asignado geopolítica. Ya. Y genial, pues. Genial. Escúchame, ¿y toda la secundaria te tocó tu papá? Toda la secundaria, a mi hermano y a mí. Uf. Bueno, mi hermano lo vivió peor, creo que Pero, escúchame, él era más relajado. Pasaste con 11. No, créeme que sí, había más exigencia, ¿no? No te digo, pasaste con 11, con las justas. No, Con las pues, justas. no, tranquilo, sin problema, sin Sin problema. problema, sin problema. El curso y los cursos sí, sin problema. Porque era muy exigente, de verdad. Demasiado exigente, al menos conmigo. Bueno, es que es lógico, pues. Sí, o sea, sí. yo siempre le digo a mis hijos, mira, si Dios no te dio mucho coco, bueno, pues hijita, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, de verdad, porque Diosito reparte los dones como puede, ¿no? Entonces de repente serás bueno para otra cosa, ¿no? Y eso es Pero interesante, si eres ¿no? inteligente, Sí, eso es interesante porque vagancia tampoco, pues. recuerdo de mi padre algo muy bueno y que creo que muchos maestros aplican en las aulas, y hablamos de secundaria, es desarrollar el talento de cada uno. así es. Porque efectivamente, o sea, no todos tienen los mismos talentos Así y es. no todos lo van a desarrollar Y igual. una mamá, por ejemplo, muchos hijos se dan cuenta, pues. Al toque, pues, cuando ya te das cuenta, pues. Sin prejuicios, ¿no? Pero a veces, ay, no, esta para el coro no sirve. Por más que tratemos, no sirve para el coro, pero sabe hacer otras cosas. Claro, claro. Es sí. buenísima en matemáticas, en geometría es un as, ¿no? Entonces, claro, pero no sirve para el coro, pues. No, ¿ya? pues. De cada uno con su don, ¿ya? Pero lo que yo le digo siempre a mis hijos, sí, yo siempre voy a hablar con los maestros y les digo, a ver, profesora, dígame la verdad, si la chica no le da, pues ya estamos, listo, ¿ya? La exigencia es su exigencia va a hacer que pase, por supuesto, Claro. ¿no? Y normalmente los profesores me dicen, no señora, su hija es muy diligencia, muchas gracias señorita, eres una bagaza, ¿no? Entonces, eso sí lo perdono, ¿no? Yo puedo perdonar la falta de tutuma, pero no la falta de esfuerzo. Y además lo que se mide, lo que debería medir el colegio en el fondo, es el esfuerzo. Mm. O sea, una cosa es la nota que te sacas, y otra cosa es que un chico, que bueno, es brillante, ¿no? Le da una miradita al cuaderno, se saca 20, y otro chico que se pasa 2 horas estudiando, se saca el mismo 20. ¿Cuál vale más? El del chico que se esforzó. Claro. Porque claro. se le hace disciplina de vida.
Y eso es interesante, ¿no? Porque nos habla también de las evaluaciones generales que se realizan, que no todos se contextualizan según la coyuntura, el lugar, la situación de cada persona o socioeconómica, ¿no? Así es. Y quién merece, digamos, digamos, mayor, diría yo, no premio, sino reconocimiento como un logro, como un logro. A quien más difícil la tiene. Así es, a quien más difícil la tiene. Porque ahí el logro es gigantesco, sí, ¿no? Y si, como tú dices, si eso lo ponemos en contexto, imagínense pues un profesor de las escuelas unidocentes que tenemos en el Perú, que son miles de escuelas de unidocentes, donde los profesores dictan todo primaria junto, desde primer grado hasta sexto grado, todo junto, ¿no es cierto? Y ese profesor tiene que hacer que ese niño logre aprender a leer y escribir, logre entender lo que lee, logre hacer operaciones matemáticas básicas, o sea, que tiene un programa, que tiene un plan lector, y tiene que hacer que todos lo hagan. Sí. ¿No? Entonces al más chiquito lo más sencillo, y lo va pasando en el mismo tema, lo va complejizando hasta que llega al sexto grado. Bueno, ese maestro es un genio, pues. Ese maestro es un genio, porque ¿cómo haces? Y a veces tienes 15, 20 niños que además ya tienen dificultades para llegar a la escuela, sí, porque vienen de muy lejos, porque en algunas épocas del año sus papás quieren que trabajen con ellos, porque tienen obligaciones laborales en su casa, pequeñas, pero tienen. No están bien alimentados. Y no están bien alimentados. O sea, muchos niños, yo siempre digo, los niños urbanos, a ver, como dicen los profesores, se te perdió la chompa, hijito. Ya, ¿no? Hay una niña de 5 años que sale con 10 ovejas, ¿no es cierto? Y regresa con 10 ovejas. Y las ovejas caminan. Y no se le pierde una. Y a ti se te pierde la chompa. Entonces, los chicos también tienen que entender que conjuntamente con sus profesores se tienen que hacer responsables poco a poco, ¿no? Como corresponde. Como corresponde. Nos piden una pausa. Nos vamos a la pausa. El saludo para todos los profesores en su día. El saludo para Abel Ángeles también, que es profesor. Hoy es de estar por ahí escuchando la radio. Abel es profesor también. Sí. Es su día. Pero hoy día no trabajan los profesores. Por ahí está. Por eso puede venir. Con razón me decían, nos vemos el miércoles. Sí, porque mis hijos no han ido, algunos, no han ido al colegio porque algunos colegios hacen puente lunes, que es buena idea. Hacen puente lunes, qué bien, ¿eh? Claro, pues. Y ya hoy día sí van a trabajar. Ya hoy es feriado, para ellos. Para que ellos puedan tener su fin de semana largo también. Inteligente. Ya. ¿Qué hacemos, Ralph? Pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vaya, quédese con nosotros. Y seguimos con ustedes. Vamos a estar en un ratito con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Juventud y Deporte, el congresista Rubén Condori Cusi, para conversar sobre los logros de la educación en este quinquenio. Y dice que no hay mucho, si hay mucho, bueno, parece que sí hay. Por lo menos han reconocido, ¿no? Opositores incluso han reconocido que si hay algo bueno en este gobierno, de hecho ha sido el tema de la educación, que hay que reforzar, por cierto, ¿no? Mire, una cosa importante, se está gastando más. Sí. Ahora, claro, usted podrá decir, se está gastando más, pues se está gastando peor. ¿No? Uno puede tener más plata y gastarla peor. Sí, pero se está gastando casi 4% del PBI y estábamos al principio del milenio, digamos, en 2.5. Entonces, el esfuerzo de nuestros impuestos está yendo a educación. Y eso es bueno, o sea, eso es muy bueno, porque significa que tienes un pueblo educado. Un pueblo educado cambia muchas cosas, de verdad. Un pueblo educado, como decía Poppy, no elige un demagogo, pues no elige un charlatán, ¿no? Un pueblo educado respeta uno al otro. Yo, por ejemplo, ahora me bajo del carro acá en la esquina y, bueno, ni modo que uno se aviente, pues, ¿no? Entonces tienes que bajar del carro, pues, claro, ¿no? Y inmediatamente de atrás, ¡nah!, la bocina. Entonces yo me volteo despacio y digo, oiga, y el respeto al otro, me hizo un gesto obsceno, ¿no? Obviamente, como es lo natural. Pero claro, tú lo miras y dices, ya ese señor tendrá pues 40 años. No puedes esperar a educarlo. Pero si en cambio al niño le enseñamos que no se debe hacer gestos obscenos a una señora que baja de un carro, o no se puede tirar del carro, viviríamos en una sociedad más civilizada. Mira, el tránsito, que es terrible en Lima, el no cederle el paso al otro, el no parar un ratito para que el otro pase, es síntoma de una sociedad muy mal educada. O situaciones clásicas que ya debemos todos tener grabados en nuestro chip, ¿no? Si hay una ambulancia con sirena encendida, pues debemos quedarnos Claro, lado, lo que pasa es que no falta el que te dice, ese es un sapo que quiere pasar. Puede ser, ¿ya? Pero en los países civilizados uno pone el pie. Yo siempre la prueba que hago ahora, que me la leí en internet, me pareció muy buena, y además era con video comparativo. Tú en el mundo civilizado, en Canadá, ¿no?
no me voy a otros continentes, en este mismo, ¿no? Pones un pie en el crucero peatonal donde no hay semáforo, ¿no? Y los carros paran. Ah, sí, la luz está en verde. O no hay No semáforo. hay Claro. semáforo, no hay Ok, semáforo, pero hay correcto. crucero. Claro, El crucero manda, Claro. ¿ya? Y los carros en Lima aceleran. sí. Tú pones el crucero en el pie y es como jugar de esos jueguitos de que viene el carro a matarte. Y tienes que torear a los carros. Yo he tenido ¿no? tantas veces, siendo más joven yo, parar en el tráfico para ayudar a una persona mayor a cruzar porque no va a poder correr, porque no le da el cuerpo para correr, ¿ya? O sea, de verdad, para lo que dura, porque viene el siguiente. Entonces tú dices, si hay crucero peatonal y no hay semáforo, justamente no han puesto semáforo para aligerar el tráfico, Claro. pero el peatón manda. Norma de civismo, ¿no? Ujú. ¿Y cuántas otras normas de civismo? Lo que pasa es que, claro, como dicen, en los climas extremos, si no eres cívico, te mueres, pues, porque el otro tampoco te da la mano cuando tú la necesitas, Claro. ¿no? Pero aquí, donde la cosa no es extrema, cada uno baila con su pañuelo y se atropellas y se chancas, ¿no? ¿Qué te cuesta llegar un minuto más tarde? Miren, yo que tengo que llegar en punto acá, ¿ya? Tampoco, siempre digo, cede el paso, déjalo pasar. Ujú. Y ¿No? este es un tema que no se aprende en colegios, en universidades, en ningún otro sitio. Se aprende en el colegio con un buen profesor Claro, que por le supuesto. dice al alumno, oye, cédele tu turno a tu compañero, Ujú. déjalo pasar, ¿ya? Él primero en la cola, él Pero- es más chiquito. Pero es en casa. Claro. De donde sale esta Claro, ese pero en el enseñanza. colegio se refuerza todo eso. ¿Cómo debe O sea, ser? un profesor es más que te voy a repartir un montón de conocimientos. Ujú. Un profesor te enseña la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal en las reglas de la clase. Claro. ¿Ya? Te dice, en esta clase no se hace eso. ¿Ya? Y eso se proyecta a la vida. Exactamente. Ujú. Acá no. Entonces tú dices, bueno, acá no. Acá se respeta al prójimo. Acá no me robo la lonchera al compañero. ¿No? Acá no le rompo sus cuadernos. Acá no me burlo de él porque es gordo, porque es flaco, porque su papá no tiene trabajo. Entonces, esa es la diferencia de un buen profesor. Que no solamente instruye, sino que educa. Claro. Es lo que necesitamos en el Perú. Y eso te genera una generación, ¿no es cierto?, de nuevos peruanos que realmente están más conectados con el mundo, ¿no es cierto? Fíjate todo lo que se ha hecho en esta generación que tiene entre 20 y 30 años con el tema de la discriminación. Ujú. Hace 20 o 30 años no habrían los escándalos que hay ahora. La gente dice, no puede ser que se esté discriminando de esta manera, que se esté maltratando de esta manera, porque hay una mayor conciencia. ¿Y por qué hay una mayor conciencia? Porque tenemos una generación que ha sido educada en esa mayor conciencia. Discriminación en el tema. En todo, Ah, en en, general. en el racial, el contra la mujer, Sí. o sea, esta generación sí protesta cuando a una señora la manosean en el micro, Ujú. sí protesta cuando a una mujer embarazada la golpean por ser indígena, o porque está cargando su bebé, el famoso escándalo que ha habido el otro día. Esos escándalos no llegaban a la televisión, Sí, pues. ¿no? Ahora sí llegan. ¿Eso qué es? Es una población más educada, una nueva generación más sensible y más educada. Ujú. Y eso es trabajo del maestro. Sí. El maestro hace eso. El maestro no solamente enseña matemáticas, que está muy bien que lo haga. Ahora, yo sí tengo unas críticas a los alumnos que me están mandando a la universidad. ¿Sabes qué pasa? Ha habido como una especie de desprecio a la memoria. Entonces, Ah, ahora los chicos no tienen que aprender de memoria nada. Ni siquiera poemas, ¿ah? Que era un ejercicio de memoria muy bonito. claro. Que más que te acompañan toda tu vida. Nada. ¿Por qué? Porque todos lo tienen en el celular. Entonces tú haces cualquier pregunta y sacan el celular. Google. ¿Ya? Periodistas, ¿ah? Como la calculadora para Claro. todo, ¿no? Entonces tú Claro. dices, momentito. A ver, ¿quién se acuerda de...? Nada. Y les cuesta por eso manejarse en conceptos abstractos. Ujú. ¿Ya? Les cuesta muchísimo. Porque no pueden pasar de lo concreto al abstracto, que es la forma más fácil de aprender, la parte inductiva, ¿va? De Claro. lo concreto al abstracto. Les cuesta muchísimo. Y miren, toda la educación es abstracción. Los números son ideas. Los números son abstracciones. Entonces, si no les enseñamos a los chicos a manejar, a ir de lo concreto al abstracto, no van a aprender nada. Y si no tienen un mínimo de memoria, no van a aprender nada. Y te juro que llegan a la universidad, facultad de comunicaciones, ahí siempre les digo, ya, ustedes no saben escribir y no saben hablar. Empecemos por el principio. A ver, aprendiendo a hablar, ¿no? Porque en facultad de comunicaciones yo espero que la gente hable, ¿no?
hablar, escribir y comprender lo que estás haciendo. Bueno, en por principio, supuesto, ¿no? Bueno, y la reacción que esto puede generar y todo. Y asegúrate que tu mensaje claro, llegue. e incluso para un debate hay reglas. Reglas, no se debate, ¿no es cierto? Y yo sí creo que eso debería entrar en los colegios muy fuerte como método educativo. El debate permite establecer cómo formular una argumentación. Y la argumentación tiene reglas. Hay argumentos que no están permitidos. O sea, hacer en el salón de clase un pequeño parlamento para debatir un tema, para Cualquier escuchar tema, ideas. Para escuchar ideas. Para saber qué piensan los Ahora, alumnos. como siempre digo, tú no puedes debatir una idea de la nada, ¿no? Claro. Entonces primero lee, pues, hijito, y después te formas un juicio, desarrollas una argumentación y debates. Y de repente el otro te dirá, mira, lo que tú me estás diciendo no tiene sentido porque mis datos son estos y no hay nada que hacer. Bueno, Google está sacando un doodle Está muy bonito, divertido, ¿no? Sí, que son un montón de lápices que avanzan, chiquititos, liderados por un lápiz más grande que tiene su libro en la mano, ¿no? Y todos van saltando. Sí, hay una... Realmente en Latinoamérica, desde el siglo XIX, hay una veneración al maestro, porque, mira, es el que ha salvado generaciones. Si tú tienes pueblos cultos como el uruguayo, como el argentino, es por sus maestros, es por sus maestros. Aún hoy que están en crisis, ¿no? Te dice la gente mayor, todo lo que yo aprendí lo aprendí en la escuela. Y igual en el Perú hemos tenido un maestro muy maltratado, Bastante. muy maltratado. Aún ahora, y muchos de ellos han muerto esperando pues que su situación mejore, la situación en general sea distinta. No solamente la situación económica, ¿no? Como me explicaban a mí las condiciones de trabajo. Exactamente, las condiciones de trabajo y el proyecto educativo. Yo le preguntaba una vez al padre Herrero, me parece que ya murió, ¿por qué los colegios de fe y alegría tenían tanto éxito si tenían los mismos profesores, ¿no es cierto?, de la escuela pública? Y me decía, porque les damos un proyecto educativo, porque detrás hay un proyecto educativo, hay un plan. Esto es lo que vamos a hacer con los chicos. Ustedes participan de esta manera, los padres de esta manera, la dirección de esta manera, hay una dirección, hay unas metas, hay unos logros, y esto se orienta a un resultado final que es muy bueno. Entonces los chicos de los colegios Fe y Alegría son tantos, en realidad, ustedes saben que para entrar ahí se hace rifa. Sí. Se hace rifa, ya ni siquiera hay examen, rifa. Casi más de medio año atrás se tiene que estar postulando. Pero rifa, ¿te puedes imaginar? Ya, porque ya no hay cómo recibirlos. Por sorteo. Por sorteo, pues son colegios gratuitos, igual que los del Estado, pero con obligaciones para los padres participan, los maestros tienen un plan, ganan lo mismo que un maestro de la educación pública, pero las condiciones de trabajo son mucho mejores, ¿no es cierto? Y ahí tenemos también, por supuesto, a muchas personas a las que también quiero saludar, que son parte de la iglesia, ¿no es cierto? Religiosas y religiosos que han entregado su vida a la educación por muchísimos años y que además se han dado el trabajo de especializarse, de llevar una segunda especialidad, de trabajar con niños muy pequeños. A veces, en el caso de las religiosas, yo fui educada por religiosas en los primeros años de escuela, luego por religiosos, por sacerdotes. Yo soy marianista, que le tengo que agradecer a todos los hermanos marianistas que en mi época venían casi todos de los Estados Unidos, o sea que eran tenían una influencia muy especial en nosotros. Y yo también tuve una escuela muy, muy bonita y muy cercana, porque mi colegio era parroquial, entonces íbamos a pie. Pero era en la época en la que el colegio parroquial implicaba que todos los que vivían en la parroquia íbamos al colegio, al mismo colegio. Ya. Entonces yo ahora, que vivo en el mismo barrio, te puedo decir ya no ahora quién vive, pero quién vivía hace 30 años en cada casa, porque de cada casa salía un grupo de niños al colegio. Entonces esa es una experiencia muy especial, que te hace formar comunidad, porque la parroquia y el colegio y todo lo que sucede alrededor, ¿no es cierto?, es parte de un mismo grupo. Un partido de básquet es el partido de básquet no solamente del colegio, sino del barrio, la parroquia, está todo el mundo metido ahí. Cambia mucho la visión de la escuela, ¿no? Pero sí, es una experiencia positiva. Y hay otras, muchísimas más experiencias positivas en el Perú hoy. Hay en la educación superior, yo estoy viendo a los chicos de beca 18 con mucho interés. En algunas universidades se les da un año para que se emparejen, en otras un semestre,
pero igual se les tiene que dar un cierto tiempo para que se emparejen con sus compañeros y luego tienen muy buenos resultados. Y está funcionando, y de hecho el gobierno que va a entrar seguramente va a reforzar este programa porque para que siga fíjate, adelante, sacas ¿no? a una chica que estaba viviendo en un área rural, que era la primera de su clase, además que se educó en una primaria unidocente, y que para la secundaria la han mandado a la provincia más cercana a vivir con algún pariente, y resulta que es la primera de su clase. Sí. ¿Ya? Y esa chica, cuyos padres son agricultores y que no tienen ninguna posibilidad de salir de ahí, Claro, ¿no es por la cierto? economía. Se viene a Lima a la Universidad del Pacífico, Imagínate. con todo pagado. Y luego regresa con esos conocimientos. Así, a su lugar o de por origen. último, cuando termina su carrera, comienza a mandar plata a su casa. Bueno, ¿Te das cuenta? O sea, Ujú. cambia su vida. Y es una mente que no se pierde. Tenemos que hacer una pausa, ya llegó el congresista. Muy bien, Ralph, todo en orden. Ya lo entiendes. Ya, más o menos. Me ha costado también, ha sido un aprendizaje. Muy bien. Ya, nos vamos. Volvemos tras la pausa. Vamos a la pausa. Muy bien, y aquí estamos en el estudio con el congresista Rubén Condori Cusi. Y le pregunté, usted es cusqueño, ¿no? Me miró mal. Puneño, por favor. Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Que en este quinquenio hay digamos, un desarrollo importante, y hay que decirlo. Cosas buenas, cosas más o menos, y cosas que se pudieron haber hecho mejor, creo yo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, doña. Bueno, primero Rosa María. vamos a los exámenes, ¿no? Yo sé que es feo empezar por la evaluación, pero los saltos que se han dado en comprensión lectora y en resolución de problemas matemáticos en primaria son importantes, pero no suficientes. Y lo que se ve claramente es que en primaria se está mejorando, pero ya a los chicos de cuarto y media como que no les llega el cambio. ¿Qué se puede hacer en eso? Yo sé que en el año 2000 empezamos pésimo, ¿no? Con 5% de comprensión, de resolución de problemas matemáticos, que era un desastre, la verdad. Y ahora ya estamos como en 15, ok. Pero tenemos que llegar pues a niveles de 80, 90%. ¿Por qué no salimos adelante en estas pruebas censales? Bueno, hay diferentes factores que explican la situación del país, ¿no? Primero es el factor insumo, que es el alumno. Viene de hogares que tienen limitaciones en cuanto a formación. Otro es el factor docente, que tradicionalmente ha sido el profesional menos pagado. Al final de cuentas, sí, prácticamente la función docente ha sido una especie de una forma de recursearse, de emergencia, pero no una profesión de nivel. Bueno, efectivamente la profesión se precariza cuando miles de mujeres entran a las normales que hay en todo el país, normales de mala calidad, para seguir una carrera corta de 3 años y luego trabajar medio tiempo, ¿no es cierto? Esa es la explicación. Y no profesores de tiempo completo, que trabajan todos los turnos, que están a dedicación exclusiva, etc. Eso es verdad. Pero ya en el gobierno anterior se habían cerrado normales en todo el país que no daban educación de buena calidad, para justamente concentrar esa punta de la madeja, ¿no? Es decir, el maestro, como elemento central en la formación del alumno, concentrarlo en buenas opciones educativas. ¿Eso usted cree que ha mejorado en este quinquenio? Sí, va mejorando gradualmente. El asunto está de que sigue habiendo este bloque de docentes que no solamente vienen de la normal, también hay todo un bloque de docentes que ingresaron en la década de los 80, Así es. que inclusive eran preferidos a otras profesiones. Sí, no, que eran de otra profesión. Ese es con quinto año de secundaria. nuestra amiga Mercedes Cabaníes. Claro, entonces Así es. todo eso queda ahora y ellos son profesores nombrados, son profesores de categoría, pero su formación sigue siendo deficitaria. Exactamente. Bueno, entonces esos profesores van a salir tarde o temprano de la profesión. Eso ya lo sabemos. Mientras tanto, el ministerio está haciendo un esfuerzo enorme, y yo los he visto, capacitando maestros, pero no las capacitaciones que se hacían antes de, no sé, pues un mes, 2 o 3 meses con profesores, no. He visto profesores de matemáticas llevando maestrías en la Universidad Católica, profesores de verdad, de lenguaje en otras universidades, o sea, 200 profesores de matemáticas de todo el Perú, de sitios muy alejados, que una vez me agarraron ahí en la puerta de la universidad, ya hace más de un año, y me dijeron, usted a mi ministro no me lo toca, los maestros. Dios mío, ¿qué pasó acá?
¿no? Y todos eran Junín, Tacna, Ayacucho. ¿Qué había pasado? Se había hecho un concurso, eran profesores de matemáticas, unos de primaria, otros de secundaria, se habían ganado su beca, se habían venido a estudiar a Lima, se les pagaba la plaza en su lugar de origen, y se les daba acá en Lima, creo que 1.200 soles para que vivan, y además se les pagaba toda la carrera universitaria, la maestría completa. Entonces, ese es un esfuerzo espectacular. Sí, yo tengo que reconocer eso como algo muy positivo. Yo he sido miembro de la Comisión de Educación durante todos los años. 2 años fui secretario de la comisión. Y hay ese esfuerzo. Realmente no se puede sustituir una capacitación con una formación. Una maestría, ¿no? Entonces una maestría es otro nivel y otra cosa es un cursito de una semana, claro, de 3 días, que al final pasa por ahí nada más, pero la formación queda. Sería bueno inclusive incorporar al magisterio matemáticos puros, lingüistas. Claro. Y eso le daría prácticamente un refuerzo de otro nivel al magisterio, porque normalmente la docencia magisterial se forma en generalidades, ¿no? Entonces es especialista en matemáticas, un poquito de física, un poquito de lenguaje, claro, y un combinado. Y en realidad debía ser un poco más estricto y más especializado. Así es. Bueno, eso a mí me ha dado muchísimo gusto. El ministro lo acaba de decir, no hay sistema educativo bueno sin un maestro bien valorado. Y aun cuando no todos los maestros puedan acceder a una maestría, la sola posibilidad de saber que existe y que algún día puedes tenerla, pues es una maravilla, ¿no? Sí. Le cambia la vida a la gente. Además, Así me dijo una es. maestra, me dijo a mí, yo soy una maestra en Tacna, señora. ¿Qué iba a soñar yo? Que iba a hacer una maestría en matemáticas en la Universidad Católica, ¿no? ¿Qué iba a soñar? Pero digo, ¿qué tal la exigencia? Dura. ¿Y qué pasa con ese maestro? Que como es dura, se va a la universidad a las 8 de la mañana y no sale hasta las 8 de la noche. Vive ahí, almuerza en la cafetería de ahí, realmente viven ahí y trabajan en grupos, tienen sus salas y salen nuevos, o sea, realmente renovados. Interesante, porque es un deseo de superación que van a reflejar en sus propios alumnos. Claro, y son profesores, algunos incluso hasta rurales, Sí, pues. ¿no? Que regresan a su plaza o que están en un colegio un poquito más grande y que le dicen a los demás, miren lo que he aprendido, ahora me han enseñado a enseñar así, ahora se enseña de esta manera, ¿no? Eso es lo más interesante. Ahora, en cuanto a los alumnos, sí hay un esfuerzo del Estado también, eso hay que reconocerlo, por premiar al alumno que más sabe. No solamente con el colegio mayor y con los colegios mayores que se harán en todo el Perú, espero, sino también con beca 18. O sea, yo soy profesora universitaria y para estos alumnos es bien duro, le digo, es salvar obstáculos bien grandes. Pero ahí están, peleando, haciendo un esfuerzo gigantesco. Sí, en realidad hay nuevas oportunidades para los alumnos, lo que antiguamente no había. Yo he sido profesor rural en la década de los 80, de Centro Educativo éramos 2 docentes para 6 niveles educativos. Así es. Primaria. Imposible enseñar. Es difícil. Imposible, ¿no? Entonces, no es imposible. Sí, hay profesores que hacen cosas impresionantes. Tuve que renunciar. Ya usted ya no pudo, ya tiró la esponja. Claro, ya, porque aparte era maltratado, porque como no era docente titulado como profesor, yo soy economista. Ajá. Entonces me llamaban de tercera. Y bueno, ¿quién me llamaba de tercera? Alguien que tenía 5º año de secundaria. Y yo ya tenía el grado de bachiller. Claro. En economía. Entonces, ahí imposible era soñar con una beca. Sí. El alumno. Como alumno, imposible. Pero ahora noto que existe ya un salto inmenso, ¿eh? Solamente en Concitec hay un presupuesto mayor, fortísimo, enorme, claro. Multitud de becas. Anoche estaba revisando, por ejemplo, de que ya tenemos alrededor de más de 80.000, creo, becarios, pero en 40 años, los últimos 40 años solamente había 1.800 y pico. Imagínese. Y todas, ninguna. O sea, hemos saltado de 1.800 becarios a 40.000. Más de 40.000. En maestros. En Bueno, todo, en alumnos. Entonces, ese es un gran salto cualitativo. Ah. El otro es el caso del factor docente. El docente era capacitado por 15 días, una semanita, una que no visita. estaba mal, pero no servía de nada. No es suficiente. Era un bañito. Digamos, un bañito, claro. Pero eso no. Capacitación es. No se puede, la capacitación no puede sustituir a la formación. Claro, lógico. Y lo que los docentes necesitan y además, es una formación. Y además, ¿qué valora el docente en su currículum? Una maestría, pues. Un doctorado. O sea, eso se lo valora. Y porque no además cualquier maestría ni cualquier doctorado. Claro.
Ahora, las maestrías más caras, pues, eran inalcanzables. Si el Estado, por si acaso, si no me entienden, las maestrías de la UCI, de la Universidad Católica, la Pacífico, etcétera, son pagadas, pues son subsidiadas por el Estado, íntegramente por el Estado. Ese es un nuevo enfoque interesante de parte del gobierno, porque inicialmente se empezó todo el periodo republicano, se ha subsidiado a la oferta. Ah, exactamente. Pero nunca se vio de que esos mismos logros se podían lograr subsidiando a la demanda, Lógico. es decir, a los alumnos. Gracias. Ahora el Estado le paga al alumno y le dice, escoge la universidad que quieras. Claro. Y uno obviamente no va a escoger lo peor, No. tiene que escoger lo mejor. Y tiene que entrar, ¿no? Claro, y tiene que haber ingresado a la universidad. Claro, tiene que pasar sus exámenes, no es que gratis entre los de beca 18, no. Está la beca Presidente de la República, la beca 18, la beca Maestro, hay un conjunto de becas. De un facilidades. conjunto de Eso es bueno, por eso se ha elevado el porcentaje de gasto del PBI de 2.5 a principios del milenio a 4%, pero la meta es 6%. becas. Así es. En la gestión Estamos del presidente lejos. se ha hecho un gran esfuerzo porque estamos en alrededor del 4%, tanto en sector de educación como en función de educación. Exacto. Y avanzar al 6% sería un logro muchísimo más importante. Ahora, si usted se pasea por el Perú, lo ha hecho seguramente muchas veces, en infraestructura no estamos bien. O sea, es decir, los colegios emblemáticos resuelven un problema, y en algunas provincias un problema importante. Pero en infraestructura educativa, la verdad, que la que presta el Estado deja mucho que desear. Ahí hay una inversión gigantesca que hacer, que no se ha hecho en 20 años. Pero me piden hacer una pausa y regresar para hablar de ese factor infraestructura, que no es el único, por cierto, también hay materiales educativos, también otras cosas, pero que es importante saber qué se debe hacer en los próximos 5 años en materia de infraestructura educativa. Volvemos. La docencia, que es tan importante, aunque la educación universitaria pues es muy diferente, ¿no? Pero igual recibimos a los que salen de la educación secundaria, ¿no? Somos los que reciben el resultado. Y hay tanto por avanzar. En infraestructura, aclarando que el señor congresista Rubén Condori es miembro, no presidente de la comisión, miembro, ha sido secretario 2 veces. Infraestructura, congresista. Ahí no se han asignado todavía los presupuestos que realmente se necesitan, ¿no? Usted ha visitado tantas escuelas en el Perú. Sí, en realidad el tema de infraestructura es importantísimo y es una condición necesaria, pero no es imprescindible No, en muchos sitios. Por cierto. Hay infraestructura en el país, y a veces es de adobe, a veces es insuficiente. De quincha, a veces muy antigua. Pero a veces también existe el antojo, que es diferente a la necesidad. Entonces, a veces se tiene tendencia a destruir alguna infraestructura que está todavía en buenas condiciones y se prefiere una cosa novedosa. Pero se pueden rescatar muchas cosas. En pobreza pues se puede vivir mejor. Entonces hay prioridades. Por ejemplo, lo que usted ha manifestado, la vivienda para el docente, los baños, ¿no? Alguna infraestructura para recreación, agua. Yo quiero recordar, por ejemplo, lo que decía el maestro José Antonio Encinas, que casualmente es puneño. Así es. Y él fue rector de la Universidad de San Marcos. No, y creador de la nueva escuela. Sí. Cuéntenos un poco su Un experiencia. ensayo de escuela nueva en el Perú. Exactamente. Él, por ejemplo, decía que la escuela, el aula, se convierte en una especie de cárcel. Claro. Y en realidad el factor principal ni siquiera es la infraestructura, sino el factor principal es el maestro. Obviamente, El sí. maestro. No, sin maestro no hay posibilidad. Cuando se hace una evaluación, por ejemplo, de políticas ahí del Banco Mundial respecto a qué política sería más acertada, y llegan a la conclusión de que el que tiene mayor costo de efectividad, es decir, menos costo y mayor impacto en términos de rendimiento educativo, es aquella política que oriente que los mejores maestros y los más antiguos son los que pasen a los primeros niveles. Es decir, Al primer revés. año, segundo. Al revés de lo Y que normalmente los mejores maestros, bueno, están en la universidad. Para reforzar la base. Lo que hay que reforzar es la base, Claro. porque los niños, los de primaria, inclusive más antes, ¿no? Más antes, inclusive hasta de la etapa en que usted no, eso sí está clarísimo. el vientre materno. Si empezamos por el Ahí principio, deberíamos. yo siempre veo a la gente, si vas a invertir algo, invierte en educación inicial de tu hijo. Ah, sí. La gente se ríe y dice, pero ¿cómo? No, papito. De verdad, mételo 3 años de educación inicial, 3, 4 y 5 años. Esa es toda la diferencia. Es que no tengo plata para el colegio privado, no importa. Pero a la educación inicial sí mételo. Aunque no hay en tu barrio, búscala. Porque ese niño llega en otras condiciones al primer grado. En otras condiciones completamente
al día con sus capacidades. Que había un niño que no tenía prestamiento, enseñarle a leer y a escribir y a entender lo que lee es muchísimo más difícil, usted lo sabe. Sí, mire, Rosa María Palacios, porque yo enseño en la universidad, soy profesor nombrado en Puno. El asunto está de que inclusive yo enseño en quinto año de la universidad. Nos están llegando mal los alumnos, ¿no? Sí, mis alumnos me explican, leen lo que está en las diapositivas y yo le digo, ya, apágalo eso, explica lo que has leído. No entienden lo que leen. Pero congresista, yo ya no uso PowerPoint por eso. No, de verdad, a propósito, distrae, que me escuchen y que entiendan. Pizarra a la antigua, debate crítico, inductivo, claro, con casos, inductivo, y que de ahí abstraigan, porque si les pongo el PowerPoint, le digo, ya se me pierde, se aprende, tratan de aprenderse el PowerPoint, no entendieron nada, no, escúchenme a mí, o tratan de copiar el PowerPoint. ¿Qué es peor? Porque pierdes tiempo en ese momento. No copies el PowerPoint, claro. no, el PowerPoint te lo regalo. La parte crítica, analítica, se ha perdido. Y la memoria. No tiene memoria, porque como tiene celular, no saben del teléfono de su mamá. No quieren calcular ni aprender cómo se suma, porque ahí está la calculadora. No, y yo tenía a 3 alumnos, yo tomo oral el examen, ¿no? Y es más, una clase más que un examen. ¿No? Ya, bueno, muy bien, sí saben. Pero ¿saben qué? Primero, se meten todos a un curso de expresión oral. No me importa dónde, pero levanten la voz, hablan con soltura. Y lo segundo, ustedes han perdido la memoria. Yo tomo un examen oral con balotario, o sea, les doy las preguntas, ¿ya? Preguntas de 3 partes, ponte, ¿ya? La pregunta tiene A, B, C, entonces comienzan a contestar. Tiene un dado y sale la pregunta, esa es la que tienes que contestar. 12 preguntas para el examen final fueron. Claro, eso te obliga a estudiar todo. A estudiarlo todo, pero bien ordenado. Además, conceptos abstractos, los tienes que explicar. ¿Qué es la libertad de expresión? No te estoy pidiendo nada complicado, ¿ya? Entonces, te dicen ya, ¿y la segunda parte de la pregunta cuál era? Entonces yo miro así, ¡ay, qué miedo me das, hijito! Pero yo te las he dado hace 3 semanas, te he dado los exámenes, te he dado las preguntas, las hemos repasado en clase, y tú no te acuerdas de la segunda parte de la pregunta. Entonces siempre digo, ¿cuántos números fijos te sabes de memoria? El de mi mamá, el de la oficina de mi papá y nada más. ¿Y qué otro número te sabes? Ningún otro. Tú cuando eras niño, yo también, usted, que teníamos familiares, amigos, teníamos 20 números de teléfono en la cabeza. Y hay que aprenderlo. De memoria. Yo recuerdo las palabras de un filósofo. Él decía, hay que desarrollar la capacidad de comprensión. Claro. La capacidad de aprehensión, retener. No y la capacidad de intelección. Claro. No retienen nada. Pero si no retienen nada. Claro. El alumno que está llegando a la universidad hoy día no retiene. Entonces te provoca agarrarlo a golpe, tienes que retener algo, hijito, retén algo. No retiene nada. Antes se nos hacía recitar de niños, la poesía es una cosa maravillosa. Entonces alguien consideró que era una pérdida de tiempo, puedes aprender a recitar poemas, cuando es un ejercicio intelectual fascinante. Claro. Otro amigo me dice, por ejemplo, en la educación tenemos que aprender, reaprender y desaprender. Muchas cosas, por cierto. Porque hay gente, dirigentes sindicales, que siguen todavía con criterios, paradigmas de las décadas del 70, 60, 50, tal vez del siglo pasado. De la reforma educativa. Entonces, eso ya pasó. Eso hay que quitarlo del disco duro. Bueno, eso también es cierto. Y además teníamos una educación en el Perú con muchos prejuicios, con prácticas que eran inaceptables en una sociedad democrática. O sea, usted ha visto cómo el castigo físico era parte de la educación primaria y secundaria, sin ningún problema. Y en la escuela unidocente se colgaba ahí el San Martín, ¿no? Así le decían, pobrecito San Martín, un fuete para darle al niño. Bastaba con la miradita, ¿no? Que mira, ahí está. O la palmeta, ¿no? No tenías que ni mirar, pero hasta hace poco ha tenido que salir una resolución de este ministerio ahora diciendo que está prohibido el castigo físico en la escuela. ¿Por qué pasa? Además, el papá llega y decía, profesor, yo no... Padre sin educación o con primaria incompleta, decía, dile duro nomás a mi hijo para que aprenda. Entonces, con permiso el padre. Ese es un punto, ¿no? Y adicional ahora, continúa todavía la persistencia en la prevalencia de la educación común. Solamente los muchachos se preparan para postular a la universidad. Sí. Todos.
hay una carrera loca por postular a la universidad. Nada más. Y nada no ven técnico. la otra perspectiva. Nada Lo técnico. técnico. Nadie quiere ensuciarse la mano, Claro. todo el mundo quiere usar corbata, desarrollar trabajo intelectual, pero el Y trabajo manual, otra cosa, profesor, que también se tiene que evaluar este día es el tema de la discriminación contra las mujeres, ¿no? O Sí. sea, hay una orientación a la educación peruana pública por la cual las mujeres no van a carreras de ciencias, sobre todo en secundaria. La mujer no es buena en matemáticas, la mujer no va a carreras de ciencias, de verdad. Entonces, ha habido un gran movimiento para que las mujeres participen en mayor medida en carreras como medicina, como ingeniería, como ciencias en general, biología, química, etcétera, que antes, hasta hace 20 años, eran casi voto exclusivo de varones, ¿no es cierto? Porque la educación que teníamos en secundaria, sobre todo, orientaba a las mujeres a no participar en carreras de ciencias, lo cual es un gravísimo error. Sí, me parece que ha habido un salto cualitativo ya prácticamente generacional, porque antiguamente mi abuelo me contaba, enviar a la mujer a la escuela era prácticamente por las puras, porque ni va a ser juez ni va a ser abogado. Entonces, ¿para qué vamos a enviar, no? Para que escriba cartas de amor con su enamorado. Parece mentira, ¿no? Entonces, ahora sí hay un viraje, ahora hay muy jóvenes No, dedicados a mira, la si uno ingeniería mira el país principalmente, ¿no? en términos optimistas, y hay que ser optimista, hoy día es un día de festejo para el maestro, en 1940 el 60% de la población del Perú era analfabeta. O sea, no votaba ni siquiera. Claro. Y del otro, acuérdense, del otro 40%, la mitad eran mujeres, tampoco votaban. Y tampoco votaban los menores de 21 años. Con lo cual los que votaban eran poquísimos. Pero el 60% del Perú era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Por eso es que la Constitución del 33 y la del 79 tiene este tema tan potente contra el analfabetismo como mandato constitucional. Si leen a José Carlos Mariátegui en el problema del indio y el problema de la educación, el tema central es el analfabetismo. Y el analfabetismo femenino llegaba a niveles de 80, 90%. Entonces, sí ha habido un cambio espectacular. Hoy en el Perú lo que tenemos es analfabetismo funcional, es decir, personas que sí saben leer y escribir pero no entienden lo que leen a edad adulta, y un porcentaje muy, muy pequeño de analfabetismo. Porque ha habido un gran esfuerzo por alfabetizar el país. Pero claro, eso no basta porque una cosa es saber leer y escribir y otra cosa es entender lo que se lee. Es correcto. Claro. Esa es una educación de un mayor nivel. Pueblo educado, pueblo que no es estafado. Así es. Así es. Así es. Estás recordando a Popi otra vez. ¿Eh? Es que lo que le dijo Popi a Alan García en ese momento, Sí. yo voy a invertir en mi educación porque no quiero que el pueblo elija un demagogo, un charlatán, o es un japonés, O un vendedor de cebolla y culebra. un vendedor de cebo culebra. Le dijo una cosa que es verdad. La capacidad de reflexión de un ciudadano se forma desde su casa y desde la escuela. Y no importa que no haya ido a la universidad, pero que por lo menos entienda, ¿no es cierto?, las consecuencias de su voto. Y eso solamente se hace educando. Así que en el Día del Maestro, pues a través suyo un saludo a todos los maestros del Perú. Tenemos un maestro acá. Sí, yo quiero saludar a mis colegas, tanto del nivel primario, secundario, de la universidad. Yo soy profesor nombrado, tengo que retornar a aulas a partir del 28 de julio. ¿En qué universidad está? Nacional del Altiplano, Del soy Altiplano. docente de la Facultad de Economía. Fui profesor primario durante un año nombrado en Qué bonita experiencia. en las alturas del Cusco, y en realidad el profesor está muy maltratado. Cambiar esto es un reto histórico, pero hay que reconocer que en los últimos años, principalmente en el ejercicio del presidente Ollanta, ha habido un cambio cualitativo, fuerte. Y si en este momento todavía continúan las críticas, yo creo que de acá de un par de años o el siguiente quinquenio se va a reconocer de que ha habido un esfuerzo significativo, porque el tema de la educación no solamente son los maestros. No. Tenemos que pensar en el tema de educación en función del alumno. Claro, en para que función cada de la día nos sociedad. lleguen mejores alumnos a la universidad. Sí, por ejemplo, en la Universidad Nacional nosotros tenemos 12 horas de carga académica como dictado de docente. clases, como docente, pero la carga es para 40 horas. Claro. Y muchos docentes se dedican a enseñar en otras universidades. No, hay que hacer Entonces, tutoría. prácticamente no hay dedicación exclusiva. No hay que hacer tutoría, pues, Entonces ahí no se hace tutoría. que es muy importante. Y eso, por ejemplo, limita. Y necesitamos profesores a dedicación exclusiva. Pero la exclusividad tiene que pagarse. Por supuesto. Por supuesto, estamos de acuerdo. Porque Yo yo soy he profesor de- notado que todos son a tiempo completo. Claro. Son a tiempo completo. En una universidad
y a tiempo completo en otra No universidad. se puede. Y eso es imposible. Ahora, Eso se hace por el tema económico. ahora, vamos a hacer otro día el tema de la reforma universitaria también, ¿no? Que hoy día cumple 2 años, me parece, y además hay que hacer una reflexión sobre la reforma universitaria, que yo creo que ha sido positiva. Por lo menos ha puesto un poco de orden en un desorden espantoso. Ahora hay que dar un salto hacia la certificación, ¿no? Así es. Hacer un salto, y como usted dice, que se contraten más profesores a tiempo completo, porque una universidad no puede tener pues 20 profesores pongo a un tiempo dato, completo. Nada más, por ejemplo, en este momento, un profesor primario gana más que un profesor de instituto y más que un profesor de universidad. Ah, pero por supuesto, si Pero gana, ahora, un primario gana 2.000 soles, Claro, ya, eso es y yo le digo, enseñando en la Universidad Católica, con 9 horas de dictado, gano 1.500 soles. Con 9 horas de dictado, pero además con todo lo que significa después quedarse a hablar con los alumnos, responder, ¿verdad? 1.500 soles, eso es lo que hago. claro, en realidad ahí hay que cambiar. Y un muchas primario cosas. que trabaja también muy bien, pero además de repente yo le digo, el primario es más difícil que el mío. Debe ser más difícil que el mío. Sí, Nos por el vamos. tiempo. Por el tiempo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Saludo enorme a todos los profesores de todo el Perú que nos escuchan a través de toda nuestra red de radios de Sodomco. Y por supuesto, nosotros somos una institución pastoral, así que estamos muy comprometidos con la educación, también la educación religiosa en todo el Perú. A todos los profesores de religión también, un abrazo muy grande. Por su día, por nuestro día. Así es. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.